Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos, qué gusto que podamos estar el día de hoy juntos abriendo la escritura. Éxodo 28, ¿me acompañas por favor? Éxodo 28. El día de hoy no te voy a hablar de leyes, pero sí te voy a hablar ahora de vestimentas, de moda y de ropa, ¿cómo ves? Bueno, no soy experto en eso, mi esposa sí. Pero el día de hoy, el capítulo que vamos a ver es un capítulo que nos va a hablar acerca de las vestiduras sacerdotales. Quiero recordarte, ¿por qué vamos a estudiar eso? Porque tenía ganas de hablar de moda hace muchos años, no, ¿verdad? Sino porque estamos estudiando el libro de Éxodo y estamos llegando el día de hoy al capítulo 28. Nada más, antes de leer, quiero recordarte que el libro de Éxodo tiene 3 grandes partes. Los primeros 18 capítulos nos cuentan esta historia de cómo Israel es liberado de Egipto y llega a un lugar después de atravesar el desierto que se llama el Sinaí. Y eso es lo que nos cuentan los primeros 18 capítulos de Éxodo. Después, en los capítulos 19 y 24, estudiamos cómo es que Dios se encuentra con ellos en el monte Sinaí y celebran un pacto. Y habiendo celebrado ese pacto, los restantes capítulos del 25 al 40 se van a tratar acerca de, primero, cómo Dios le va a revelar a Moisés el diseño del tabernáculo. Las últimas 2 semanas hemos estudiado esto, ¿no? Lo que es el tabernáculo, lo que significa todos sus utensilios, todo su mobiliario. Y el día de hoy nos toca, en capítulo 28, nos toca hablar de otro dispositivo, de otro sistema, de otra institución que Dios va a enseñar y va a señalar, instituir, que es las vestiduras y la institución del sacerdocio. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que Éxodo 28, acompáñame por favor. Vamos a leer ahí los primeros 4 versículos y vamos a hacer una oración. Dice así, la palabra de Dios dice así, Éxodo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque podamos llegar a este momento, Señor, en el que podemos meditar en esto que está aquí, Señor. Que pudiera parecer muy ajeno a nosotros, pero la verdad es que hoy tú nos quieres enseñar algo, nos quieres recordar algo. Señor, yo te pido con la ayuda de tu Espíritu Santo que pueda abrirse nuestro corazón, pero también pueda abrirse, Señor, nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu ley, Señor. Te necesitamos, Señor, y por eso estamos aquí. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces llegamos a este momento. Dice, harás llegar delante de ti. Y comienza esta narración con una invitación a Aarón, hermano de Moisés, y a su descendencia y a sus hijos para cumplir una función. Primero es un llamado. La verdad es que no hay ninguna cualidad adicional en Aarón y en sus hijos que pudieran calificarlos para la función sacerdotal. Simplemente son llamados, son invitados, pero no perdamos de vista, son alguien de entre el pueblo. No son superiores, no son más calificados, no son más dignos, simplemente son llamados para ejercer una función, la función del sacerdocio. Dice, para que sean mis sacerdotes. Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a intentar dividir esto en 3 partes. Primero vamos a ver el diseño, qué significa esto, porque el énfasis de este capítulo, más que a definir el sacerdocio, es explicar el diseño de las vestiduras que habrían de portar los sacerdotes. Y en especial se va a referir al sumo sacerdote. El texto nos deja ver que va a haber un grupo de sacerdotes, los hijos de Aarón, pero Aarón, o a su muerte, alguno de ellos ocuparía el líder o el sumo sacerdote. Y
estas vestiduras se van a referir a Él. Entonces vamos a ver el diseño primero, luego vamos a definir la función sacerdotal y luego vamos a ver cuál es el propósito del sacerdocio y qué tiene que ver con nosotros. Entonces es un llamado a una función sacerdotal. Y digamos solamente ahorita que el sacerdocio es una representación o una intermediación. El sacerdote va a representar al pueblo delante de Dios. Ahora, esta representación se ejerce y se hace manifiesta a través de una vestidura, a través de portar ciertas cosas, vestir de una manera que va a ser una evidencia de su servicio y de su autoridad. Me llama la atención que en el verso 3 demanda unas cualidades, unas habilidades para los que confeccionen estas prendas, pero no menciona una calidad o una habilidad especial para ser sacerdote. Qué interesante es esto, ¿no? Por supuesto, hay que saber coser y hay que saber hacer la tela. Imagínate, van a hacer ellos mismos con telares, van a confeccionar, van a cortar, van a hacer montaduras, ahorita vamos a ver todo lo que implica estas vestiduras. Y para ello se requiere sabiduría de corazón. Pero este llamado, una invitación, esta función, el sacerdocio, esta representación con las vestiduras implica algo más. Implica lo que dice al final del versículo 3, para que hagan las vestiduras de Aarón. ¿Para qué? ¿Para qué son las vestiduras? Para consagrarle, para dedicarlo. No se trata solamente de vestirlo, sino de investirle, de ponerle en el ejercicio de esa función sacerdotal. Y tenía que distinguirse. Y otra vez, el énfasis no está en las capacidades de la persona llamada. Parece más bien que esta vestidura le va a habilitar. Parece como que esta vestidura va a suplir lo que a este individuo le falta. O mejor dicho, estas vestiduras representan lo que hace falta a un individuo para poderse poner frente a Dios y no morir en el intento. Así que, ¿cuáles son estas vestiduras? Bueno, el verso 4 nos hace una lista. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Ahora, ¿qué te parece si me acompañas a ver un video para que puedas ver gráficamente esta reconstrucción del texto y veas cómo se podrían haber visto estas vestiduras?
Yo me quería venir vestido así. Nada más que el oro está un poco caro y no lo pudimos incluir. Imagínate nada más eso. Bueno, ahí puedes mirar en conjunto lo que son estas vestiduras. Ahora, a partir del versículo 5, vamos a encontrar la descripción de cada una de estas prendas y pues vamos a ir revisando estas cosas. Ahora, versículo 5 dice, tomarán, nos va a decir los elementos: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Vamos a ver que esto se repite, estos elementos se repiten en la confección de todas estas vestiduras. Las vestiduras son un reflejo y son parte, coinciden con los elementos con los que se construyó el tabernáculo, con las cortinas, son un reflejo. De hecho, déjame decirte algo, las vestiduras sacerdotales son como un mini tabernáculo, como un tabernáculo portable. El pectoral refleja el lugar santísimo, el efod el lugar santo, la túnica, el turbante y el cinturón, el atrio, ¿no? Es un mini, un tabernáculo personalizado, ¿no? Y recuerda una cosa, el tabernáculo representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bueno, vamos con la primera vestidura. Mira, el efod. Verso 6 dice, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Como puedes ver, es como un delantal, es como un chaleco que se va a poner encima de la túnica o manto, que ahorita vamos a ver su descripción. Ahora, la primera característica del efod es que va a tener, dice verso 9, 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Esta historia de cómo nacieron la encontramos en Génesis 29 y 30. Dice, versículo 11, de obra de grabador en piedra como grabadura de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros para memorial. Así que este delantal o chaleco se va conformando por estas hombreras. Pero además viene otro dispositivo, verso 15. Sobre ese efod dice, harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de piedra sárdica, topacio y carbunclo, la segunda hilera esmeralda, zafiro y diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Los versículos 22 al 28 lo que van a explicar es cómo es que se va a unir el pectoral. El texto nos habla de unos anillos de oro que estarán en cada una de los 4 puntos del pectoral, y que se van a unir a los anillos que conforman el efod. Es muy interesante porque no son cosas separadas, pero que tienen que permanecer unidas por cintos a través de estos anillos de oro. Pero en el verso 29 nos dice la función del pectoral, dice, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en Israel, en el pectoral de juicio sobre su corazón, cuando entre, en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Así que el sacerdote no solo va a llevar los nombres de los hijos de Israel en sus hombros, sino que ahora los lleva, ¿qué? Sobre su corazón.
Y comenzamos a ver esto, comenzamos a ver ya desde aquí, aunque estamos viendo el diseño, comenzamos a mirar en qué consistían estas funciones sacerdotales. Pero no solo eso, en el pectoral hay algo más. Versículo 30, y pondrás en el pectoral del juicio, como es doble, tiene como, hace la vez el pectoral como de una bolsa, y en esa bolsita habría 2 piedras. Versículo 30, pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Aquí no hay una imagen, pero en el video viste que en algún momento el sumo sacerdote tiene 2 piedras en sus manos. En una tiene una piedra blanca y en otra tiene una piedra negra. Bueno, eso es Urim, luces, Tumim, obscuridad. Luz y obscuridad. Bueno, bola blanca, bola negra. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una forma física en la que el sumo sacerdote podría consultar a Dios. Lo cierto es que no hay claridad de cómo se usaba, cómo se consultaba el Urim y el Tumim. En el Antiguo Testamento encontramos varios pasajes donde se consulta, pero no cómo se consultaba, cómo se sabía. Pero es como una consulta por descarte, sí o no. Señor, ¿quieres que suba a la guerra primero la tribu de Rubén? Y entonces, de alguna manera, quizás metía su mano y sacaba la bola negra, la piedra negra, entonces significaba que no. Ok, Señor, ¿quieres que suba a la guerra la tribu de Judá? Entonces vuelve a meter la mano el sumo sacerdote. No estoy diciendo que así haya sido, estoy diciendo que pudo haber sido así. Sale la piedra blanca, ok, sí, la tribu de Judá. Es la primera que va a ir a la guerra, ¿no? Por ponerte un ejemplo. No hay claridad de cómo se usaba, pero era una forma en la que se consultaba a Dios. Pero es importante porque esto llama mucho la atención. No tenía propósitos individuales. No tenía propósitos individuales. El sumo sacerdote iba a consultar la voluntad de Dios respecto de todo el pueblo, como pueblo, pues, como comunidad, como nación. Y recordemos que ese no era el único dispositivo para consultar a Dios, era el último, porque Dios les había dado su ley, sus mandamientos, Éxodo 20, les había dado los mispá, los juicios, que Éxodo 21 y 23 que estudiamos hace unas semanas, y además Dios había levantado también personas llamadas profetas que declaraban de parte de Dios al pueblo su voluntad, y como última instancia, este dispositivo físico para consultar a Dios, el Urim y el Tumim. Bueno, sigamos. Versículos 31 al 35, el manto del efod o una túnica. Dice, verso 31, harás el manto del efod todo de azul. En medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor, como lo puedes ver en la imagen que es más pequeña. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Y es interesante este dispositivo de las campanitas, ¿no? Que es como una forma de advertir que en ese momento estaba ministrando el sumo sacerdote. ¿Será acaso que Dios necesitaba que se oyera que estaba ahí el sumo sacerdote? No, ¿verdad? Más bien el sumo sacerdote necesitaba hacerse consciente de dónde estaban sus pies. Y sus compañeros que podrían estar ministrando en el lugar santo o en el atrio ofreciendo sacrificios tendrían que estar conscientes de que allí estaba la presencia de Dios. Versículos 36 al 38. Harás también una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Es un turbante, como lo puedes ver allí en el dibujo. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevarán Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y este verso
describe la función más importante que tenía el sumo sacerdote. ¿Cuál era esta? Bueno, presentar una ofrenda, un sacrificio a Dios que pudiera cubrir, que fuera apto para cubrir las faltas, los pecados de todo el pueblo. Seguimos en el diseño, versículos 39 y 43. Ahora nos va a hablar de vestiduras comunes a todos los sacerdotes. Todo lo que antes vimos se refiere a la vestidura del sumo sacerdote, pero hay unas vestiduras que son comunes a todos los sacerdotes. Versículo 39, bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Observas cómo Aarón sigue siendo Aarón? Su descendencia sigue siendo humanos, las vestiduras siguen siendo vestiduras, pero representan algo. Y por eso tienen que vestirse con esas vestiduras, tienen que ser ungidos, consagrados y santificados, dedicados para esta función sacerdotal. Este capítulo 28 solamente habla del diseño de las vestiduras. El capítulo siguiente, el capítulo 29, la próxima semana veremos cómo vestidos serán investidos, serán ungidos y serán dedicados para el servicio sacerdotal. Entonces, ahí está el diseño, ahí están los elementos, ahí están las vestiduras. Número 2, ¿qué significa? ¿Cuál es la definición del sacerdocio? ¿Qué es el sacerdocio entonces? Y en Hebreos 5, verso 1, en la propia Biblia encontramos una definición de lo que implicaba el sacerdocio. Hebreos 5, verso 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Ok? Entonces, entre los hombres es tomado alguien y constituido a favor, como un intermediario, como un representante, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, fíjate, es un llamado, es una función, la función sacerdotal es una intermediación, es ponerse en favor de los hombres frente a Dios para presentar ofrendas, sacrificios, rituales para perdón de pecados, pero también para enseñar, para instruir. Los sacerdotes también tenían que enseñar al pueblo la ley. Pero el texto nos deja ver que estos hombres seguían siendo débiles y que estos hombres necesitaban también ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Así que el sacerdote simplemente es una persona llamada por Dios para representar al pueblo delante de Dios. Y como ya vimos, cada uno de estos dispositivos, cada una de estas vestimentas, cada una de estas cosas ilustran esta función. Las vestiduras implicaba llevar al pueblo en los hombros, en el corazón y en la frente o en la mente. Implicaban que el propio sacerdote tenía que tener cuidado de dónde estaban sus pies. Involucraba todo su ser. En el verso 12 vimos cómo estas piedras en los hombres son un memorial para llevar los nombres delante de Dios por memorial. Para llevarlos en el corazón, verso 19. Llevar en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entra al santuario. La razón de estar ahí no era simplemente entrar y hacer un ritual, como se acostumbraba en esa época en los ritos paganos. Solo era ofrecer por ofrecer. Pero aquí es distinto porque no es ofrecer para ofrecer, sino es ofrecer para tener una relación, para tener comunión con Dios. Y cuando pienso en esto, en los nombres de los hijos de Israel, en los hombres y en el corazón,
¿No te acuerdas cómo estudiamos la vida de algunos de ellos en Génesis? ¿Te acuerdas? Eran tremendos, ¿no? Uy, Simeón y Leví acabaron con una ciudad para vengar a su hermana. ¿Y qué me dices de Rubén? Rubén durmió con una concubina de su papá. ¿Y qué me dices de Judá, que se alejó de Dios y se fue a Canaán? ¿Y qué me dices de todos los demás que fueron capaces de qué? Conspirar para matar a José, su hermano. Y después le salió lo arbano y dijeron, mejor vendamos lo arbano. Esos están en el pectoral y en los hombros y en el corazón del sumo sacerdote. ¿Te das cuenta? Pero creo que en el verso 38 de Éxodo 28, versículo 38, creo que se resume la función esencial del sumo sacerdote. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás como un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado, en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, ¿para qué? Aquí está, para que obtengan gracia delante de Jehová. Seguro estos hombres eran pecadores. El propio Aarón era pecador. No eran dignos, eran indignos. Pero Dios está instituyendo un sistema que permitiera no solo a Aarón y sus hijos, no era un privilegio, era una función de servicio, pero que a través de esa función y de ese sistema, todo el pueblo pudiera tener comunión con Dios y pudiera estar en una relación correcta con Dios. Por eso necesitaban la vestidura y la investidura. Por eso necesitaban vestirse de esta manera, celebrar ciertos rituales de una manera específica y dedicarse y consagrarse. Vestirse, ungirse, consagrarse y santificarse, como dice el verso 41 de este capítulo. El diseño, la definición de la función sacerdotal y número 3, el propósito del sacerdocio. En el verso 2 del capítulo 28 hay algo que llama mucho la atención. Dice, harás vestiduras sagradas, ya las vimos. Ya vimos con qué objeto. Dice, para honra y hermosura. Para honra y hermosura. Ahora déjame decirte algo. Las cosas, el sacerdocio, este sistema que Dios está enseñando al pueblo a través del tabernáculo, a través de las vestiduras que forman parte del tabernáculo, a través de esta institución del sacerdocio, que se va a explicar más en el libro de Levítico y que ya llegaremos ahí en su momento, son un remedio, no son el fin. Dice, para honra y hermosura, y es que es precisamente lo que el ser humano perdió por el pecado, la dignidad, la honra y la hermosura. La obra máxima de la creación de Dios fue el ser humano. Génesis 1:27. A imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Salmo 8, versículos 4 al 6 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Y eso es lo que el ser humano perdió. La gloria y honra que le daba el hecho de ser a imagen y semejanza de Dios y poder estar en perfecta comunión. Dios plantó al hombre en un huerto. Y dice Génesis 2 que andaban desnudos y no se avergonzaban. No necesitaban una vestidura especial. No necesitaban nada, ningún ritual, ningún sistema. No se necesitaba nada para estar frente a Dios, que se paseaba al aire del huerto. Pero fue el pecado, Génesis 3, lo que
quitó, desfiguró la gloria y la honra y el propósito de Dios para el ser humano. Y eso es lo que Dios quiere arreglar. Y ese es el propósito del sacerdocio. Ilustrarnos cómo es que Dios quiere regresar las cosas, restaurar las cosas como al principio. El propósito de Dios desde el principio y desde antes de la fundación es crear un mundo y un hombre, un ser humano, para tener comunión plena con Él y vivir pleno en el shalom de Dios, en el bienestar de Dios, en la plenitud de Dios. Pero vino el pecado y el pecado no sorprendió a Dios. Y ahora Dios, mediante este sistema, está llevando las cosas a la restauración. Porque Dios no se quedó sorprendido en Génesis 3, sino que Él siguió adelante. Génesis 12, Dios llamó a Abraham y a través de Abraham, Isaac, Jacob, a quien le cambió el nombre Israel, y de Israel sus 12 hijos, y de esos 12 hijos llegaron a Egipto y se formó una nación grande que ha rescatado de la esclavitud de Egipto y que ahora está en el Sinaí y que ha celebrado un pacto y que está recibiendo estas órdenes y que Dios le quiere mostrar a través de un tabernáculo, a través de todos los dispositivos, a través de ahora la función sacerdotal y estas vestiduras sacerdotales, recordarles que Dios quiere salvar y llevar todas las cosas al principio a una plena comunión con Él. Ese es el propósito de este capítulo. Ese es el propósito de entender lo que está pasando, no solo para el pueblo de Israel en aquella época, sino para nosotros como pueblo de Dios en este tiempo. Dios quiere rehacer todo, restaurar todas las cosas. Y para eso necesitamos acercarnos a Dios, pero no podemos acercarnos a Dios. El pueblo de Israel necesitaba un intermediario. Tú y yo necesitamos un intermediario, necesitamos un sumo sacerdote. Hebreos 7:23 dice, Hebreos 7:23, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre. Y mira, subráyale, porque ahí es donde estamos tú y yo, a fin de interceder con Dios a favor de nosotros. ¿Quién es el sumo sacerdote en un nuevo sistema, en un nuevo pacto? Jesús. Y ese sistema y ese sumo sacerdote vive para siempre y vive para interceder por ti y por mí. Su sacerdocio es eficaz. Dice, versículo 26, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, y reitera, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Y esto es lo que hace perfecto el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Jesús. No solamente es un intermediario, sino Él mismo es el sacrificio por los pecados de todos nosotros. La ley dice, nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Así que el propósito de este sistema que se anuncia en Éxodo 28 y que se va a explicar con más detalle a lo largo del Pentateuco y a lo largo del Antiguo Testamento, lo que hace es anunciar la llegada de un perfecto sumo sacerdote eficaz y eficiente y suficiente que de una vez por todas va a resolver el problema del ser humano, el pecado que le separa de Dios. Ese es nuestro verdadero problema, el pecado que nos separa de Dios. Ahora quiero que regresemos para terminar a Éxodo 28.
Porque, vimos el diseño, hemos entendido, hemos definido la función sacerdotal, entendemos el propósito, pero ¿cómo le hago en mi vida? ¿Cómo voy a ese sumo sacerdote? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo le hago? Y otra vez regreso a Éxodo 28, versículo 38. Y regreso al mismo punto porque hay algo que quiero llamar tu atención. El texto dice que al final de todas estas vestiduras que habría un turbante y había una lámina de oro que se pondría en la frente, y en esa lámina tendría una leyenda grabada que dice santidad a Jehová. Y entonces la va a llevar al tener esto aquí, está llevando las faltas cometidas en todas las cosas santas. Dice que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Pero ¿cómo? O sea, aquí dice santidad a Jehová, y el sumo sacerdote está oficiando, está presentando, está haciendo todo lo que tiene que hacer, y en su mente dice santidad a Jehová, pero él está ofreciendo esto y dice, pero yo no soy santo. Y además, mis compañeros tampoco. ¿Cómo es que puedo estar de pie? ¿Cómo es que puedo ministrar? ¿Y cómo es que mi función puede ser eficaz para obtener gracia delante de Dios? ¿Cómo podría ser que una simple placa? ¿Cómo podría ser que un turbante? ¿Cómo puede ser que un pectoral? ¿Cómo puede ser que una túnica? ¿Cómo puede ser que estas vestiduras puedan traer como resultado gracia, favor para el pueblo pecador? ¿Cómo es posible eso? Y la respuesta es la fe. Siempre se ha tratado de la fe. Siempre. Desde el momento 1 de la historia de salvación. Nunca se ha tratado de las obras. Siempre se ha tratado de la fe. Aarón tenía que confiar en Dios, que es santo y que es tan santo que suple con su santidad nuestra falta de santidad. ¿Comprendes eso? Esto era un recordatorio. Todo lo que vestía era un recordatorio para todos, para ellos, de que todo lo que Dios había instituido se hacía como un acto de fe, confiando en que Dios quitaba y removía la culpa y extendía su gracia para ellos. Bajo el sistema antiguo, bajo el antiguo pacto, bajo este pacto que estudiamos hace unas semanas, en Éxodo 19 vemos claramente, acompáñame ahí, Éxodo 19, versículo 6. Vemos que Dios está diciendo, versículos 5 y 6, ustedes presten oído a mi voz, guarden mi pacto, ustedes son mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y mira, es un llamado no solo para Aarón, para todo el pueblo de Israel, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que el llamado no solo era para Aarón y sus hijos, sino era para todo el pueblo. ¿Cómo el pueblo de Israel iba a lograr ser un reino de sacerdotes y de gente santa, siendo pecadores, teniendo y poniendo su fe en Dios, que había diseñado todo un sistema para expiarlos, para perdonarlos, para limpiarlos y hacer que estuvieran en una correcta relación con Dios? Ahora, el asunto es que para todo aquel que ha puesto su fe en Jesús, para todo aquel, ese mismo llamado que Dios hizo al pueblo de Israel es el mismo llamado que tenemos tú y yo. Solo que bajo un sistema distinto, bajo un nuevo pacto. Pedro dice así, 1 Pedro 2, capítulo 4 y 5. 1 Pedro 2, versículos 4 y 5. Pedro no le estaba hablando a judíos principalmente, le estaba hablando a comunidades de no judíos en el siglo I que habían creído en Jesús. Y les habla y les dice, acercándose a Él. ¿Quién es Él? Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un real
eficiente y perfecto sumo sacerdote que intercede por ti y por mí, pero al mismo tiempo tú y yo tenemos un llamado real, eficiente, real, a ser y acercarnos a Él, para ser edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para poder acercarnos a Él con confianza. Es una invitación. No tenemos las calificaciones, no tenemos que hacer un examen, solo tenemos que tener fe en el sumo sacerdote, en que el oficio, el ritual, en que la obra de Jesús en la cruz es suficiente para ponernos en una correcta relación con Él. Así que hoy es un buen día para poder mirar esta historia, mirar el sistema antiguo, mirar el nuevo pacto, mirar el viejo pacto, mirar el nuevo pacto y acercarnos a Él con confianza. Yo no sé por qué nos cuesta a veces tanto trabajo acercarnos a Dios. Pensamos que hay gente que está más cerca que otros, pero eso no es cierto. Esa es una idea y ese es un engaño. Dios nos invita a cada día y Dios nos invita a través de esto que estamos estudiando. Ya no tenemos que ir a un tabernáculo, ya no tenemos que vestirnos con el tabernáculo. Ahora solamente tenemos que poner toda nuestra confianza en Jesús. Y donde quiera que estemos, tener la certeza de que si yo clamo a Él, si yo me dirijo a Él en el nombre de Jesús, estoy frente a Él. Y Él me puede escuchar y Él me puede guiar porque Él está como perfecto y eterno sumo sacerdote, viviendo para interceder por ti y por mí. Así que yo no sé qué traes en tu corazón. Yo no sé qué está pasando, pero en el corazón de nuestro sumo sacerdote, en los hombros del sumo sacerdote, está tu nombre y mi nombre, listo para interceder por ti y por mí. Señor, aquí estamos y nos acercamos delante de ti en el nombre de Jesús, el sumo, perfecto y eterno sacerdote de nuestra fe. Nos acercamos, Señor, con fe. Y yo no sé cómo es que nos regalaste la fe para creer esto, pero nos la diste. Y en un determinado momento de nuestras vidas, Señor, nos hizo sentido, se abrieron nuestros ojos, vino la luz. Y dijimos, pues claro, Jesús murió y resucitó y me ofrece vida. Y lo tomamos como un regalo, como una invitación, Señor. Y ahora podemos acercarnos a ti cantando, orando, leyendo, sirviendo, dando, viviendo, donde quiera que nos has puesto, Señor, para tus propósitos, en tu presencia. Pero ciertamente reconocemos nuestras debilidades. Cuando miramos esto, miramos que nuestra capacidad para acercarnos a ti es muy poca, Señor. Pero creemos en la obra suficiente de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, pero también nuestra perfecta ofrenda y sacrificio por nosotros. Señor, tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos en este momento particular de nuestras vidas. A lo mejor muchos de nosotros nos hemos presentado en oración pidiéndote lo que nosotros consideramos que necesitamos. Pero sin duda, Señor, sin duda, lo que todos necesitamos es estar contigo, habiendo sido removido todo obstáculo, toda culpa, toda vergüenza, todo pecado, Señor. Y eso yo sé que tú lo puedes hacer el día de hoy, Señor. Si nos acercamos de todo corazón, como lo estamos haciendo hoy, pidiéndote perdón, permítenos estar delante de ti, Señor Jesús.